La Fundación para la Historia de España los invita a descubrir la sección Clásicos con Historia. En cada entrega se presentarán libros enmarcados en la historia de España que se han convertido en clásicos, obras que no solo se leen, sino que se estudian, pues permiten reflexionar y pensar históricamente. Su continua relectura genera nuevos interrogantes y contribuyen a interiorizar una manera de ejercer el oficio del historiador. Esperamos que disfruten de este recorrido porque, como dijo Adolfo Bioy Casares, el recuerdo que deja un libro a veces es más importante que el libro en sí. Buenos días y un saludo muy afectuoso desde Asturias. Soy María Álvarez, profesora titular de Historia Medieval en la Universidad de Oviedo, y quiero comenzar esta intervención, como hacía en mi aportación anterior, agradeciendo muy calurosamente a la Fundación para la Historia de España y a Gisela Coronado su invitación para formar parte de esta iniciativa tan bonita, Clásicos con Historia, en la que los historiadores que participamos recomendamos o hacemos nuestro pequeño homenaje a esos clásicos de la historiografía que tanto han contribuido al avance de los estudios de la historia en general y del medievo en particular. En esta ocasión quiero recordar con todos vosotros, con todos ustedes, la figura ejemplar de un medievalista sin igual como fue el profesor Giovanni Cherubini. Giovanni Cherubini, cuya ejemplar trayectoria como medievalista europeo ha dejado una huella profunda e imborrable entre quienes tuvimos la suerte y el placer de disfrutar de él y de su sabiduría en las semanas de estudios medievales de Pistoia, de Prato, de San Miniato o también en los prestigiosos laboratorios de historia agraria de Montalcino. Los medievalistas lloramos la pérdida en este año 2021 de un erudito ejemplar, brillante en sus reflexiones, cercano, amistoso, entrañablemente fecundo en lo que a su producción historiográfica se refiere, pero sin duda alguna su mejor legado ha sido la escuela que ha formado y la enorme cantidad de discípulos que hemos aprendido de él y con él, disfrutando al mismo tiempo de la ciencia y de la Edad Media. Giovanni Cherubini fue catedrático y profesor emérito de Historia Medieval en la Universidad de Florencia y maestro, como digo, de muchísimas generaciones de medievalistas. Él mismo definió el doctorado de investigación en Historia Medieval que coordinaba como una escuela de método basada en la comparación, la variedad y la aceptación de puntos de vista diferentes y complementarios. Fue presidente del prestigioso Centro Italiano di Studi di Storia d'Arte di Pistoia y miembro del comité científico del también conocido Instituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini di Prato, y también, por supuesto, un infatigable científico que contribuyó al desarrollo de la ciencia histórica en Italia y, por ende, en Europa. Su obra historiográfica es tan numerosa y su producción es tan poliédrica que es difícil resumir sus líneas de investigación preferentes, pero destaca sin duda alguna su entusiasmo por la historia agraria y la historia rural de la Italia medieval, por las ciudades medievales italianas, por la sociedad, las gentes y sus estructuras mentales y por los aspectos religiosos del medievo italiano. Como digo, en el triste año de su fallecimiento y considerando también que celebramos en España el año jacobeo, quiero reconocer públicamente el magisterio del profesor Cherubini como una de sus obras más preciadas, más queridas por el medievalismo español, la magnífica e insuperable hasta la fecha monografía que dedicó al Camino de Santiago. Ferviente admirador de España y de su pasado medieval, Giovanni Cherubini basó su estudio en una amplísima bibliografía y en un número muy importante de fuentes que le permitieron afrontar todos los problemas relativos al origen del mito, el desarrollo y la fortuna de las peregrinaciones europeas a Santiago, la tipología de los peregrinos, las motivaciones que los llevaban a emprender aquellos peligrosos y largos viajes, los itinerarios elegidos para llegar a la ciudad del apóstol desde cualquier punto de Europa, el viaje en sí mismo, los tiempos, sus problemas, sus aventuras y los efectos y las huellas que aquellas peregrinaciones
dejaron en los territorios que atravesaban. El autor analiza también, tratando de equilibrar la perspectiva de conjunto, las relaciones entre los peregrinos y Europa y la incidencia y el impacto que el Camino de Santiago tuvo en el desarrollo de la historia política, económica, social y cultural de los reinos de la península ibérica. Parece fuera de toda duda, como indicaba el profesor Cherubini, que el flujo peregrinatorio contribuyó muy positivamente a la reanimación y al desarrollo de las economías locales y del comercio, al fomentar las relaciones entre las gentes de la península y aquellas que habitaban más allá de los montes y de los mares. El primer capítulo está dedicado, por tanto, a la construcción del culto a Santiago, es decir, a los orígenes, siendo analizados los episodios relativos al descubrimiento de los restos del apóstol y al contexto político-religioso del momento, la sede episcopal de Iria Flavia, el reino de Asturias, controlado desde Oviedo por Alfonso II el Casto, y la más que posible intervención de Cluny. En un segundo capítulo se abordan los llamados siglos de oro de las peregrinaciones a Santiago, siendo analizados los perfiles de los peregrinos que recorren la península ibérica y su procedencia y el número aproximado de viajeros, y a continuación aproximándose el autor a un tema del máximo interés cuando se habla de las peregrinaciones, las vías de comunicación y la red de caminos que conducen a Santiago, un auténtico sistema nervioso, una maraña de vías apuntaladas por poderes señoriales y por hospitales, símbolos de la asistencia, la beneficencia y la caridad pública. El cuarto capítulo está dedicado al viaje en sí mismo, que incluye los preparativos necesarios antes de emprender el camino, los medios, los tiempos y los costes de la peregrinación, la tipología de los viajes, los miedos y los peligros que asolaban al caminante, las muertes sobrevenidas durante el trayecto y las consecuencias derivadas, como por ejemplo la necesidad de enterrar a los difuntos y de custodiar sus pertenencias. El quinto capítulo analiza los llamados efectos colaterales de las peregrinaciones y sus reflejos en la literatura, en el arte, en la música, en el urbanismo. No en vano recordemos que las llamadas ciudades del camino suponen desde el punto de vista de la morfología urbana una auténtica categoría historiográfica cuando hablamos de ciudades medievales en la península ibérica. El autor no descuida, finalmente tampoco, las cuestiones relacionadas con la espiritualidad y las relaciones entre las peregrinaciones compostelanas y el papado y las instituciones eclesiásticas. Una obra, en fin, muy difícil de superar, que conecta el Camino de Santiago con la realidad europea medieval, integrando el caso particular hispano en una perspectiva más amplia que permite comprender en su totalidad el significado de las peregrinaciones hispanas para los reinos peninsulares y para el resto del continente. Una síntesis cuya lectura sigue despertando el máximo interés y fomentando la discusión y el diálogo entre los medievalistas interesados en este campo de estudio.